Aquí estamos, maestra. Muy buenas tardes, tengan todas y todos bienvenidos una vez más a su espacio Diálogo Académico Online, donde debatimos las ideas sobre las que se inscribe en nuestra realidad. Hoy debemos tener en Diálogo Académico la personalidad de personalidades, la persona que más hemos insistido en que venga a compartir con nosotros. Y hoy finalmente ella accedió. Bienvenida, maestra del alma, maestra querida Lusitania Martínez. ¿Qué decir de la maestra Lusitania que ya no sepa? Ella me va a matar por eso, porque ella no quiere presentaciones rimbombantes, pero a una personalidad como ella no podemos dejarla que se gobierne y no presentarla como es debido. Así que la maestra Lusitania Martínez es profesora e investigadora de filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nació en San Cristóbal, licenciada en filosofía pura de la UAS, investigadora de la temática mesiánica. En 1991 publicó el libro Palmasola, Opresión, Esperanza, su geografía mística y social, donde desentraña las diversas causas y la naturaleza del movimiento campesino de identidad popular. Es también autora del libro Échamele eso. Actitudes femeninas ante los oficios no tradicionales, análisis de un caso, Los Mina Norte en el año 1944 y que fue reeditado en el año 2020 a propósito de que el Archivo General de la Nación le dedicara su Feria del Libro de Historia. Así como también tiene en su haber la antología Filosofía Dominicana Pasado y Presente. Lusitania Martínez pertenece a la Academia Dominicana de Ciencias desde el año 1997, donde coordinaba la Comisión de Filosofía. Su libro Historia de las Ideas Filosóficas y de Género en la República Dominicana aborda dos temas esenciales en la historia de las ideas del país: el estatus del pensamiento filosófico y el devenir de las ideas de género y del movimiento a favor del derecho de las mujeres. En una primera parte se sientan las bases para el contexto dominicano y en la segunda parte se estudia la evolución del movimiento feminista nacional desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la consecución del voto femenino en el 1942. El criterio que se toma en cuenta para clasificar a las pensadoras de esa época son prefeministas o feministas propiamente hablando, es si rompen o no con la normativa de la dimorfia sexual. Esto es, si rompen o no con la asignación de roles distintos en función al sexo, considerándose como real feminismo el que reclama la igualdad de hecho y de derecho sociopolítica y económica de las mujeres y los hombres. Realmente la obra estudia las contradicciones de un feminismo nacional que logró el derecho al voto en plena dictadura trujillista y que no pudo evitar ser en cierto modo instrumentalizado por la tiranía. Ahí tenemos algunas de las publicaciones de la maestra Lusitania, que están las historias de las ideas filosóficas y de género, filosofía dominicana, pasado y presente, y pues también el libro de actitudes femeninas ante los oficios no tradicionales, un análisis del caso. Bienvenida, maestra Lusitania, qué honor tenerla aquí con nosotros. Maestra, vamos de una vez al grano. ¿Se puede, entonces, podemos nosotros hablar de que existe un pensamiento filosófico dominicano? Bueno, buenas tardes, gracias. Ivette, ¿me oyes? No te oigo yo a ti. La escuchamos, Ya maestra, sí, ok, perfectamente. muy bien. Sí, yo creo que sí, que podemos contar con un pensamiento filosófico nacional que por supuesto hay que construir. Y yo parto de la idea de que si cada persona en su situación cotidiana es capaz de elegir un proyecto, de pensar de manera propia en una situación dada, del mismo modo un colectivo, en este caso de teóricos, de intelectuales, eligen
en diferentes etapas históricas un proyecto a favor o en contra de la nación, pues de esta manera está creando ideas sobre la nacionalidad como identidad. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues elegir los proyectos emancipatorios desde un hilo conductor que justamente denote que en ese pensamiento o esfuerzo colectivo están integrados los diversos componentes de la identidad nacional. Porque eso sí, y ve, yo apuesto por un proyecto de identidad nacional, por un proyecto filosófico nacional que hay que constituir, pero integrando los diferentes componentes de una manera, por supuesto, equilibrada, justa, guiada por la noción de la igualdad, componentes que tienen que ver con la etnia, el género, el idioma, la cultura, la costumbre, la religión, etcétera. De manera que consigamos en ese esfuerzo colectivo fundamentado en la responsabilidad del intelectual, porque eso sí somos una existencia libre en situación, pero tenemos que superar las dificultades para elegir un proyecto que sea a favor de la nación dominicana. ¿Y cómo lo hacemos? No solo bajo la noción de igualdad, sino del compromiso y de la responsabilidad del intelectual. Eso es básico. Si te das cuenta, yo te estoy interpretando la existencia de un pensar filosófico nacional desde la óptica sartreana y su famosa teoría del compromiso y su somos libres en situación, que lo que quiere decir es que no hay tutía, siempre vamos a elegir, pero en situación fáctica, es decir, desde un país, desde un idioma, desde una religión, etcétera. Y al final, y no desde antes, al final de esa evolución existencial que somos, pues podemos decir, cumplimos con un pensamiento propio que junto a otros pensamientos propios, responsables, igualitarios, no racistas, etcétera, hemos constituido un pensamiento nacional. Lo que hay que hacer es trabajarlo y ver, pero está ahí. Y por eso creo que te decía que en una entrevista que hice en la escuela, ayudada por Ingrid Luciano, intelectuales, filósofos, profesores, que hacemos filosofía a diario en una situación histórica, concreta, específica, pero atada al universal filosófico. No importa que seamos del Caribe ni de Latinoamérica, esos profesores brillantes, muchos, decían que no existe un pensamiento filosófico nacional porque la filosofía debe caracterizarse por ser universal y no fraccionada. Es un absurdo, dicen muchos, hablar de que existe, por ejemplo, la filosofía alemana
cuando por el contrario Heidegger decía que solo se puede hacer filosofía en alemán. Fíjate qué contradicción. Sin embargo, yo creo que no, que la historicidad de cada país, de cada región, no rompe con el oficio de realizar la universalidad filosófica. Entonces, hay muchos, no puedo dejar de decirte esto y ve, hay muchos dominicanos filósofos que se avergüenzan de aceptar que existe un pensamiento filosófico dominicano cuando desde hace años ya se acepta que existe un pensar filosófico latinoamericano. Ahí está Dussel, Leopoldo Sea, etcétera. Entonces, ¿A qué usted cree que se debe ese, digamos, esa vergüenza o esa resistencia de algunos intelectuales a pensar que existe un pensamiento filosófico dominicano? ¿Por qué? Usted entiende. bueno, eh, le podríamos llamar a eso un síndrome de inferioridad. Decir que filosofamos al pie del pensamiento occidental, que lo Mm, copiamos, porque yo he estudiado a Simone de Beauvoir y yo no me siento copiándola. exacto, Yo la exacto, he aplicado a la práctica dominicana y veo que la práctica dominicana, cuando le aplico el marco teórico, eh, por ejemplo, del segundo sexo, que enfatiza el determinismo biológico en este país, que por eso no aprobaron las tres causales, por ese determinismo biológico, yo siento que estoy aplicando de manera creadora un pensar eurocéntrico, que es la noción de, digamos, de burla que le han puesto ahora a filosofar desde el Caribe pensando en Europa. Yo aplico ese pensar eurocéntrico del segundo sexo y a mí me sale muy claro por qué el Estado y la Iglesia no aprobaron las tres causales. Por ejemplo, en nombre de la vida estaban dando muerte a la mamá porque biológicamente el destino de la mamá es parir. Y no es verdad que la van a privilegiar frente a un niño que no se conoce todavía su historial existencial. Eso se llama un esencialismo biologicista que yo aprendí de una occidental llamada Simone de Beauvoir. Y no me wow. siento avergonzada. Y por ejemplo, si uno se va también a otros pensadores, Achille Mbembe, ¿qué fue lo que hizo en su necropolítica? Fue aplicar los principios de Foucault. Entonces, Fran Fanon también, ¿qué fue lo que hizo? Aplicar los principios del marxismo también. Y de ahí salió otra cosa, de ahí salió otra manera de ver esta realidad. Maestra, ¿qué? Bueno, te iba a decir ya brevemente para que Sí, sí, empecemos claro, con siga, otro siga, tema. siga, sí. No, 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 que los filósofos posmodernos aplican las categorías modernas de la filosofía. Es que no hay salida. Exacto, Entonces, no, no se tiene que destruir la civilización occidental para levantar un pensamiento propio. exacto, exactamente. Maestra, usted es una investigadora acuciosa. ¿Qué usted está investigando ahora mismo? Bueno, yo estoy ahora mismo, Ivette, en una tarea sumamente difícil.
Aquí vino una filósofa dominicana residente en México, brillante, que vivió en México por muchos años y vino de vacaciones y la atropelló una jipeta en el Mirador Sur haciendo ejercicio. Yo he recopilado algunos de sus trabajos en mi antología de 3 tomos, Filosofía Dominicana, Pasado y Presente. Ella escribió una tesis en México sobre la ontología sartreana y el ateísmo de Sartre. Entonces yo estoy analizando es toda la ontología sartreana, que es lo más difícil del mundo, la ontología de Sartre y lo que deriva de esa ontología, que es lo más fácil y lo que casi todos nosotros, los pequeños filósofos, que todavía no hemos alcanzado una estatura grandiosa, manejamos con cierta relatividad, como son el problema de la libertad, de la mala fe, del otro que nos objetiva. Eso es lo más fácil de Sartre. Pero la ontología hay que sudar para entenderla, pero esta maravillosa filósofa dominicana ha hecho una tesis brillante y yo la estoy analizando. Y óyeme con qué propuesta, también muy osada, la propuesta de que todas las categorías ontológicas sartreanas tú las puedes encontrar en el cristianismo. Siendo ateo Sartre. ¡Wow! Ay, qué provocación, maestra. Usted tiene su libro y el importante movimiento afrodescendiente de Palmasola, ¿no? Usted tiene unas hipótesis ahí, un movimiento mesiánico, afro y movimiento social contestatario por la vía de la religión. Háblenos de eso, maestra. Sí, es bastante extraño, sobre todo ahora con la salida del importante, rico, creativo libro de Roberto Casa, que se dedicó por muchos años a crear pensamientos sobre Liborio y descubrir prácticamente que la enseñanza liborista, yo no he leído más que la introducción. Mi esperanza es leerlo entero y armar un debate nacional con sede en San Juan de la Maguana, mirando Liborio de principio de siglo hacia Palmasola. Parece ser, de acuerdo a este enjundioso estudio, que Liborio, más que líder contestatario, fue un líder religioso, digamos que mesiánico, contrario a los líderes palmasolistas que yo descubrí y manejé mucho material y muchas herramientas teóricas y metodológicas para dar cuenta que ahí sí no, ahí hubo un movimiento religioso, mesiánico, de recuperación de un catolicismo popular, es decir, negro, no tradicional, pero, ojo, contestatario por la vía de la religión a la oficialidad estatal y eclesiástica, analizando la historia de todos los movimientos, bueno, de todos no, no estoy exagerando, pero sí de muchos movimientos religiosos y mesiánicos, caí en cuenta que siempre hay un descontento.
de los movimientos religiosos mesiánicos. Este movimiento tuvo determinantes sociales que los hizo angustiarse, digamos que frente a la escasez. La noción de escasez te está llevando a descontento por no participar de los servicios, de los medicamentos, de las enfermedades, de lo cultural, y ve. Entonces, este era un grupo campesino que la iglesia tradicional, encima de que eran negros y pobres, no los atendía de manera igualitaria a la clientela, no, a los feligreses, a los religiosos urbanos. Ellos estaban muy lejos, quizá porque era un clero extranjero, ¿ok? Y bueno, también tú debes recordar que en la época de Trujillo, el modelo que rige es un modelo religioso, étnico, cultural, hispánico, que Trujillo prohibió los palos en el 34 y que Trujillo quería blanquear Sí, la raza dominicana. Entonces, digamos que con la influencia negra que tenemos, directa, haitiana, de las dos, africana directa y haitiana, por supuesto que se iba a sincretizar en la religiosidad popular lo negro, y ellos lo demostraron en su rito, que sería muy largo de hablar la presencia, sobre la presencia animista, es decir, taína, la presencia española, porque no la vamos a negar. Habían cruces, habían peregrinaciones, rosarios, etcétera, como también profecía, posesión, misterio, sanación. Esos componentes por separado, tú los estudias y tú ves las tres vertientes de lo que somos, pero muchos de ellos negros enfáticamente y, por supuesto, eh, español, taíno y negro. Y ellos lo que hicieron fue recuperar lo negro, lo africano y lo haitiano. Simplemente, con esto no estamos diciendo que la recuperación afrodescendiente de este movimiento, vehiculada junto con la contestación al Estado, porque manejaban un intercambio mercantil simple, no capitalista, un igualitarismo primitivo, a todos por igual, todo, ¿ok? Eso realmente no quiere decir que estemos a favor de la eliminación de lo español, sino por el contrario, recordarnos que que junto a lo también hay. español y a lo taíno existe lo negro, y este movimiento no lo tiró en las narices. Maestra, vámonos ahora al feminismo. Usted tocaba algo sobre el determinismo biológico de Beauvoir y vamos a hablar ahora, a profundizar un poquito sobre una teoría de la posmodernidad o posmoderna, el feminismo o teoría de género, para realizar la igualdad en la redistribución de bienes y derechos, o un movimiento sobre el deseo o la identidad genérica. Vamos a ver. Bueno, planteado así, que no necesariamente está correcto, pero sí didáctico, y a mí me gusta ser muy clara, ese tema te está invitando a pensar qué feminismo queremos,
aquí, en esta situación fáctica caribeña, dominicana, subdesarrollada, definir políticas a favor de la redistribución del excedente, políticas de la libertad sobre el cuerpo, como la que pedimos en las tres causales y que no se nos dio, o por el contrario, queremos políticas identitarias, o queremos las dos, porque es verdad, hay que respetar los derechos de todos los grupos, pero sin olvidar la situación histórica y el momento. Entonces yo soy de la que está de acuerdo con los dos tipos de política, lo cual es difícil. Por un lado, atender al sector marginado de mujeres que no tienen acceso a lo económico, ni a lo cultural, ni a la independencia, mucho menos a la libertad sobre su sobre su cuerpo. cuerpo. Y además, por supuesto, el problema de las identidades es un problema importante, pero no es un problema básico. El feminismo no surge como una problemática del deseo. El feminismo surge en la modernidad, en el siglo XVIII, alrededor de la noción de igualdad. Y toda la ontología de los filósofos modernos nos dieron un poco de su filosofar para hacer un armazón igualitario sobre los sexos. Ahí está Descartes, que fue el primero, Leibniz, Luft, Spinoza, todos ellos nos dieron nociones acerca de la igualdad. Y ve con el giro lingüístico que ha dado la filosofía, desde una filosofía de la conciencia, que es importante, aunque yo no profeso la filosofía de la conciencia cartesiana total, sino la sartreana. Sin embargo, este giro tan brusco de una filosofía representacional, noxiológica, sujeto, realidad, importante, se pasó a una filosofía posmoderna, postestructuralista, donde todo es cultural. Y la verdad, tú lo sabes porque tú manejas eso como literata, la verdad va a venir del texto. Todo lo que está, la verdad está fuera del texto. Y todo lo que sea práctica social, pues prácticamente un poco para opacar el metarrelato marxista, que la posmodernidad es un exorcismo del marxismo, lamentablemente, y yo soy marxista, yo soy marzo existencialista, pues ese giro tan brusco ha aparecido en el feminismo y entonces las teorías de la igualdad desde el siglo XVIII, incluyendo a Simone de Beauvoir, que es una teórica del igualitarismo, se han querido opacar a favor de la teoría de la identidad. Y ahora la opresión no proviene de la biología, como decíamos, del determinismo biológico, sino que proviene del género. Lo que yo siento genéricamente es lo que va a decidir el sexo, no la biología. Todo es cultural y en la medida en que todo es cultural y la biología no cuenta, pues hay muchas identidades. Y tu mujer, si amaneciste sintiéndote hombre, pues Pues, puede
con un cierto periodo de estabilidad, si termina en eso, registrarte masculinamente y ya lo han aceptado algunos países, por ejemplo en Canadá, aunque otros han echado hacia atrás, como por ejemplo Inglaterra. Entonces, la mujer no nace, se hace, de Simone de Beauvoir, que plantea, hemos nacido biología y debido a eso nos han hecho una fémina, una mujer tradicional. Eso es lo que quiere decir la mujer no nace, se hace. Pero desde la posmodernidad han agarrado a Simone de Beauvoir y justo ese aforismo, la mujer no nace, se hace, lo han interpretado con que Simone de Beauvoir lo que quiere Era decir tan... que todo es cultura. Si todo es cultura, entonces realmente la identidad es un acto performativo, emocional, sentido, en donde el que yo nazca con una vulva no significa nada. Entonces, yo estoy con el equilibrio, pero si tú te tiras demasiado hacia la posmodernidad, se debilita la La fuerza de fundamentación. la igualdad, Exacto. del feminismo igualitario. Y es un problema porque así no se pueden definir políticas públicas. Ahora, si lo equilibramos, pero, y ve, aquí hace falta para poder buscar un equilibrio teórico de esos feminismos, aquí hace falta una teoría crítica o una filosofía feminista dominicana que evalúe esos marcos teóricos filosóficos como el del segundo sexo, el de Judith Butler, el género en disputa, el del feminismo decolonial que apoya a Judith Butler en eso de la teoría de la identidad. Hace falta analizar eso. ¿Para qué? Para aplicarlo a nuestra historicidad y no a lo loco. Las jóvenes del movimiento de mujeres desafortunadamente no constan de ese arsenal teórico como para darse cuenta dónde nuclearnos y hacerle frente a la iglesia y al Estado cuando ellos nos embisten de biologicismo, que es lo primero que tenemos que hacer. Esa es la tarea del feminismo, Ahora mismo sí. desnaturalizar, quitar de la cabeza que somos biología nada más. Somos biología y somos Súper. inteligencia, sujeto. Wow, maestra. Maestra, usted hablaba sobre el movimiento sufragista que cae ahora mismo como anillo al dedo y que se vio como en su momento como una especie de concesión del trujillismo eh, hacia el feminismo. Qué usted piensa de eso? Vamos a Bueno, mira, manejar una hipótesis coherente ver. te hace derivar muchos resultados teóricos clarificadores. Como yo siempre he manejado, y quizás muchos se molesten,
pero no me importa. A mí me ha parecido una categoría fértil, la del determinismo biológico, que ya nos hemos aprendido, que significa considerar que el destino de la mujer es la biología. Como ya yo manejo eso hace años, cuando estaba estudiando los documentos del Archivo General de la Nación sobre el sufragismo, me encontré que desde el siglo XIX temprano, antes de Salomé Ureña, hasta Trujillo, la noción de madre cuidadora, de madre paridora, de madre socializadora, de madre patria, porque el biologicismo se disfraza, para no decir el verbo, que me resulta difícil ahora, se disfraza el Exacto. biologicismo de mucho. Como somos seres biológicos para el Estado y la Iglesia tradicional patriarcal, nosotros somos patria, madre, cuidadora, paridora, ejemplo, modelo, etcétera. Eso se llama esencialismo y eso está presente en los documentos de todas las mujeres sufragistas, desde Salomé Ureña, no importa Hostos, no importa Luperón, no importa el proyecto democrático de, ¿cómo se llama el periodo ese nuestro? Otra vez de emancipación. eh, el segundo después de la República, después del 44, La intervención, no, la de Luperón. sí. España, se fue, pues. Somos magnas de toda la expresión de la palabra, dice Juanchi. Dice Luisa Navarro que está por ahí, que le siga, que no se preocupe por nombrar. Lo que importa es el pensamiento. Bueno, no importa La restauración. la restauración con un proyecto chulísimo que no me tengo que detener en eso. Todos están dirigidos por el determinismo biológico que está presente hasta en el marxismo. Yo digo hasta el marxismo porque yo soy marxista, aunque no clásica, sino ya contemporánea con todos los cambios que ha habido, incluso después de Sartre, que para mí corrigió mucho el economicismo marxista con su lógica existencial. Entonces, esa noción está presente en todos los antifeministas y en toda la feminista. ¿Cuándo empieza a bajar el determinismo biológico? Con la ilustradora y un poco, no mucho, Abigail Mejía y su trabajo y esfuerzo colectivo que todos conocen. Lo que esa señora se fajó también con el trabajo de Petronila, con el trabajo de las otras insignes mujeres de las que habla, por ejemplo, Saglur, Evangelina. No quiero dejar ninguna porque las mujeres me matan después, porque en este país hay también un sufragismo al máximo que es importante. Yo no digo que no, pero que debido a esa presencia y a otra causa y ve corrientes filosóficas del país, escolasticismo, el escolasticismo sigue hoy y es el culpable de que no tengamos las tres causales por su biologicismo, el romanticismo, tú hurga en el liberalismo, darwinismo,
ostosianismo. El positivismo tiene un barniz para el biologicismo. Lo dora. Como lo dora, lo baja un chin, pues la mujer podemos estudiar. Como hizo Hosto. Aleluya, me parece muy bien. Yo lo, yo no lo minimizo. Yo lo que digo es simplemente, hello Luisa. Yo lo que digo simplemente es que hay un barniz de biologicismo y que no me vengan con la época, ¿eh? Que di que el culpable es la época, como si no hubieran avances propios en cada periodo. Si en cada periodo nos lleváramos de las limitaciones de la época, pues los genios que hemos tenido, incluyendo el propio Hosto, no hubieran producido planteamientos avanzados más allá de su época. Pero el biologicismo es el más difícil y es el que como un núcleo atómico se resiste a romper. Por eso yo soy antibiologicista, sin negar la existencia de la biología y por ende el derecho a ser heterosexual. Maestra, la verdad, qué privilegio. Vamos a saludar, maestra, a toda la gente que está conectada y que quiere compartir con usted y que le tienen preguntitas ahí. Ahí está Atilano Pimentel, que dijo desde que subí el flyer que venía, y aquí está, gracias a Atilano. Altagracia Fortuna, que siempre viene, se da una vueltecita por aquí. Gracias, Altagracia. Ninoca Velázquez dice saludos, estupenda, Lusitania. Juan Guerra de Santiago, profesor de la UAS, dice buenas tardes, un saludo cordial para ustedes, Ivette Lusitania y a esta fiel audiencia de este diálogo. Minerva González, un abrazo, Minerva, qué bueno que estás aquí. Dice Sergia Galván, la mujer no nace, se hace, cuando estaba comentando usted, maestra, a Simón de Beauvoir, y dice ella, wow, me encanta. Elizabeth Montes de Oca, saluda, Stacy Santana, gracias por venir. Miguel Ángel Beltré, gracias por venir. Luisa Navarro dice, gran maestra, Lucy, wow, definitivamente, Luisa. Igual que su visión del pensamiento feminista de Abigail, pregunta Sergia Galván. Tu visión, La visión perdón, suya del pensamiento feminista de Abigail. claro, Galván, tú tienes ganas de oírme, porque tú y yo hemos hablado mucho de eso, pero bueno, hay que llevarse de Sergia, porque si ella lo pregunta es porque Es siente por ahí. que su grupo y que el grupo de mujeres lo necesita. Bueno, definitivamente, para mí, Abigail es la representante más alta del feminismo ilustrado dominicano. Y para tú darte cuenta de eso, tendrías que analizar, y yo sé que Sergia lo ha analizado, y nos viene con una sorpresa que no voy a decir. Eh, yo sé que ella lo sabe. Eso está presente en los documentos del archivo, está presente en todas sus obras y por supuesto está presente en ese grupo Acción Feminista Dominicana que ella formó con tanto sudor y que internacionalizó hasta el hecho de llevarlo a Haití y de llevar y de tener un intercambio con las haitianas, o sea, que traspasó las fronteras. Por supuesto, hay ahí recovecos que hay que analizar, por ejemplo, los obstáculos que algunos ofrecen a la pobre Abigail, digo pobre porque murió de tristeza ante las actuaciones de Minerva Bernardino, hasta el nombre se me enreda. Esa señora
podrá haber hecho muchas acciones valiosas, pero era una trujillista. Eh, Ginetta y las investigadoras que recopilaron esos importantes papeles que están en el archivo le dan mucha importancia, consideran que es importante. Yo no le quito la importancia, pero pienso que ella es la culpable de que el movimiento sufragista haya desembocado en el Partido Dominicano, no como una apéndice, sino como parte disuelta en la rama femenina del Partido Dominicano. Yo creo que de no haber existido Minerva, eh, claro, ya esto es cine, eh, visión de no Sí, haber existido Minerva, el sufragismo con la conducción de Abigail Mejía, por demás una mujer preparadísima que le tocó vivir la ilustración española en Barcelona, supongo que más avanzada que la nuestra, que es uno de los factores que yo digo es ilustración débil, muy débil, influye en la conciencia biologicista que nos asfixia y que asfixia a la iglesia y al Estado. eh, yo pienso que Abigail nos trajo un aire nuevo, pero más allá de lo que ella hizo con la influencia de Minerva Bernardino y el poder de Trujillo, dándole cargos para que ella continuara pujando a favor de él, que era maternalista. Ojo, Trujillo le pagaba a las mujeres para que tuvieran hijos. Mientras más hijos, le daba premio. ¿Cómo tú llamas eso? Y de biologicismo, determinismo oro y duro. biológico. Por eso hay que decir, la mujer no nace, no nace biología, la hacen. Sí que continúan aquí, Luis Gallardo, saludos, tenían Manuel Comprés, gracias. Dice Luisa Navarro, Petronila Gómez, Ercilia Pepín, otras feministas. Claro. Dice Luis, comenta Luisa, Hostos no siempre fue positivista, él avanzó a un socialismo antillanista. Dice Clara Jorge, un saludo para ti, Clara, cuánta sabiduría. Juan Guerra, profesor de la UAS de Santiago, nos comenta. Es interesante el equilibrio que plantea la maestra Lusitania en el concepto feminista. Somos biología y somos una construcción cultural, no hay duda. Y también somos ontología, Sartre. En cuanto a seres que existen enclavados en el mundo con un proyecto de vida, hombres y mujeres coexistiendo para echar a andar el mundo. Gracias, Juan, por tu comentario. Dice Luisa que te ama, Lusitania, dice te amo, Lusitania. Igual, Luisiña, búscame mi libro. Ya sí, saludos Antonio Manzanilla dice saludos y abrazos para mi maestra Lusitania, salud y paz para ella. Antonio, un beso. Luis Dice Luis, Gallardo. Dice Luisa, otra tremenda trujillista fue Isabel Mayer, senadora por el Uf, Partido Dominicano. eso no tiene nombre. Esa le mandó a hacer una estatua a Trujillo y una cadena en mármol, no recuerdo. Increíble. Ese es peor que la Bernardino. Ramón Antonio Jiménez, querido poeta taucuántico, Rají, está por aquí. Gracias por acompañarnos. Emmanuel Rodríguez, profesor de la UAS de Mao, también comenta. Isabel Mayer fue senadora por Montecristi, elegida por Trujillo, de quien era, bueno, él corregirá ahora.
Gracias, Ana Jacqueline Ureña, por conectarte, un ícono de nuestra academia, la maestra Lusitania, dice Ana Jacqueline. Bien, entonces, Lusitania, maestra querida, algunas pinceladas para avanzar hacia un feminismo y un pensamiento dominicano, ya así para cerrar y redondear sus reflexiones de esta tarde que han estado más que brillantes. Bueno, para redondear, me gustaría plantear, muy preocupada, que mi trabajo en la vertiente de la filosofía dominicana, en la vertiente del feminismo dominicano y en la vertiente de la racialidad, es un trabajo que yo no quiero que se introduzca en el fundamentalismo en este sentido. Si tengo una idea de racialidad, de identidad, para abarcar los tres trabajos: identidad feminista, identidad racial, identidad nacional. Si estoy trabajando en eso, es con la idea, ojo, de que la identidad no es fija, todo varía, ya lo dice la dialéctica marxista. Y ya Sartre dice que primero vivimos y luego somos. Eso quiere decir que con cada proyecto terminamos y cambiamos de acuerdo al sentido a favor de la humanidad y nuestro que le demos. En consecuencia, lo que hasta hoy se ha descubierto sobre el feminismo, sobre la identidad genérica, sobre la identidad del país racial, negra, española, taína, y lo que se ha descubierto sobre el pensamiento filosófico no es fijo. Eso cambia. Lo mejor es que seamos equilibrados, porque en la racialidad dar más privilegio a lo español, existiendo lo negro y lo taíno, porque en lo filosófico dominicano dar importancia a una filosofía compuesta de prejuicio y no más bien un filosofar exento de todos los prejuicios, porque en la cuestión de la identidad genérica personal, hablarme de privilegios bisexuales, identitarios inestables y eliminar la heterosexualidad siendo biológicamente también fundamentada. Entonces, yo termino pidiendo equilibrio. Equilibrio. Y con esas palabras de la maestra Lusitania, no hay mejor broche de oro para cerrar este diálogo académico de hoy. Dice Luis Gallardo, correcto, suma la valoración e interrelación de esas tres identidades abordadas. Gracias por los trabajos, que eso debe tratarse, que sobreviva el equilibrio deseado. Dorca Hogando, gracias por estar con nosotros. Gracias a Tilano, que está reclamando su saludo por parte de Atilano, mi Lusitania. amor bello, un beso. Entonces, a todos ustedes, gracias por permanecer en este diálogo académico de hoy, que ha estado simplemente brillante. Maestra Lusitania, no hay palabras para agradecerle su Gracias, gracias a intervención ti. y su llamado al equilibrio
al pensamiento profundo, a la relectura, al sopesar, al al no pluralismo, excluir, al pluralismo pluralismo, ético, al ético. pluralismo ético. Con estas palabras y con esa noción de equilibrio nos quedamos en la tarde de hoy. Gracias, maestra Lusitania, por venir Gracias a a ti. refrescarnos con su pensamiento. A todos ustedes será hasta un próximo diálogo académico online. Hasta entonces.